Buenas noches, bienvenidos a esta reunión del martes 10 de noviembre del 2020. Una reunión de enseñanza y oración que vamos a dar inicio. Y para poder empezar, vamos a orar para ponerlo en las manos del Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias por tener la oportunidad de reunirnos y de aprender de tu palabra, Señor. Y mientras estamos viendo este tema que lo hemos desarrollado durante 8 meses, el tema de las plagas, el fondo de esto no es aprender cómo protegernos de las plagas, porque nos has guardado y nos has librado de la mayor plaga que afecta a la humanidad a través del pecado que entró en el mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres. Gracias, Señor, porque liberarnos de esa plaga es el valor más grande que podemos tener, la salvación de nuestras almas, el saber que tenemos una relación íntima contigo, el saber que nuestro destino es el cielo, que de hecho ahorita somos ciudadanos, conciudadanos del cielo, que también somos hijos del Padre eterno, que somos coherederos juntamente con Cristo, quien murió en la cruz y nos dio la bendición y muchas otras bendiciones en lugares celestiales. Muchas gracias, Señor. Nuestro corazón está puesto para aprender de tu palabra y aún que estamos viendo un tema que titulamos las plagas, cómo evitar o cómo combatir las plagas, te damos gracias, Señor, porque ahora nosotros somos los medios que tú usas para salvar a otros, para liberar a otros del pecado, de la muerte y del diablo. Esa plaga está en disposición de llevar nosotros el evangelio de la salvación por medio de tu sacrificio, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Ahora quiero compartirles algo. Déjenme ver si puedo. Vamos a ver. Sanas mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas, tú me levantas. Aleluya. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas, tú me levantas. Caigo rendido ante tus
Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Oh, oh, sí, Señor. Aquí estamos, Señor. Queremos entrar en tu presencia, Señor. Aquí estamos como tu pueblo, rendidos ante ti, Señor, para adorarte. Porque no hay otro lugar, Señor, que llene todo nuestro ser. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh sí, Señor, estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy bien, gracias Señor, gracias Señor. Es un verdadero privilegio poder entrar al trono de tu gracia, al trono de tu presencia, Señor. Es un privilegio que solo es para nosotros, los hijos, para nosotros los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón después de reconocernos pecadores y aceptar que solamente a través de tu sacrificio podemos obtener la salvación, Señor, porque nunca, de otra forma, nunca, jamás pudiéramos haberla obtenido. Gracias, Señor, porque estar contigo, Señor, es la mayor bendición, el estar en tu presencia, el que podamos conversar contigo diariamente, a toda hora. Gracias, Señor, por estar aquí junto a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy, que tiene que ver de nuevo con seguir adelante con el tema de las plagas que hemos estado viendo. Como quiero repetir el que la intención más que aprender, como
lidiar con estas pandemias y con estas plagas, toda la serie de plagas que vimos que desataron este coronavirus, que realmente es el que dio origen para saber que hay muchas otras cosas que estamos adoleciendo, y eso nos es útil para meditar en nuestra vida, para meditar en nuestros caminos, para meditar conforme a la Escritura y hacernos un análisis, una revisión completa de cuál es nuestra situación espiritual delante del Señor. Ahora, repito, la plaga mayor que hay es la plaga del pecado que invadió el mundo, y esa es una pandemia desde Adán y Eva hasta la fecha, hasta acá, hasta el momento en que Jesucristo dio su vida por nosotros. Eso fue lo que nos libró de una muerte trágica, no la muerte del cuerpo, no la muerte del cuerpo, que es lo que se está viendo ahorita. Las noticias hablan de muerte del cuerpo. ¿Cómo se reportaría la cantidad de muertos espirituales que hay sobre la tierra? ¿De qué manera pudieran salir notas en donde se dijera cuántas personas siguen viviendo físicamente, siguen naciendo en el mundo, pero están sujetas a esa plaga interminable, a menos que reciban a Jesús como su Salvador? Y eso nos toca a nosotros, los hijos de Dios. Somos los enviados, los capacitados por el Espíritu Santo para ir y llevar el mensaje de la salvación, para librar esas almas de la muerte, para liberar esas almas del destino de tortura al que se sujetan. Debemos estar atentos, y si amas a alguien y te conmueve el hecho de oír que alguien se contagió del coronavirus, si te conmueve el hecho de que alguien murió, que claro que nos conmueve y claro que duele, pero imaginemos la muerte eterna, la muerte separados de Dios. Nos debe mover eso a decir, si por esto me duele y quiero hacer algo para evitarlo, a todos los demás, a los que puede evitar que se contagien de esta enfermedad natural, ¿qué voy a hacer con la sobrenatural? ¿Qué voy a hacer con el pecado? Ese es un llamado que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. El llamado lo hizo el Señor. Específicamente el Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree, no a los que me caen bien, no a los que me interesa solamente. El que Dios atrae hacia ti es porque tiene un propósito. Nada sucede sin propósito. Job dijo, y Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Para él era muy claro que había un propósito. El Señor quiere que nosotros seamos los que llevemos ese mensaje de salvación, ese mensaje en el cual la gente va a ser sanada de su pecado y libre de la condenación. Eso es una misión encomendada por Jesucristo a ti y a mí y a todos los que estamos reunidos hoy y los que no están también, los que escuchen de alguna forma esto que estamos compartiendo. Bien, empecemos entonces. Quiero iniciar, como siempre, con leyendo un salmo que nos inspire para orar, que nos lleve a la misma presencia del Señor en oración, en clamor. Este Salmo 63 viene titulado como Tu amor vale más que la vida. Vale más que la vida. Y este es un salmo de David de cuando estaba en el desierto de Judá. Se dice que en esta ocasión David iba huyendo de su hijo Absalón, que lo había derrocado, había tomado el trono. Primero empezó con mentiras y con argucias, llegó a ocupar el trono que era de su padre, que Dios le había dado a su padre, y quiso tomarlo por la ambición, la codicia. Entonces huyó David y mucha gente con él, sus generales y otras personas con él, huyeron. Y en el desierto hay este clamor aparece en este salmo. Veamos la profundidad de lo que está diciendo y aplicable a nuestras vidas en muchas ocasiones cuando estemos en el desierto. ¿Sabes lo que es el desierto en la Escritura? El desierto es un lugar árido. El desierto es un lugar en donde no vas a ver cosas bonitas. Es un lugar de tremendos extremos de temperatura, muy fría durante la noche y muy caliente durante el día.
Es un lugar en donde escasea el agua, no hay vegetación. Estamos hablando en el paralelo de lo espiritual o de la vida natural. Hay ocasiones en las que te sientes en el desierto porque tienes ausencia de muchas cosas. Tienes familiares enfermos o tú mismo estás enfermo, pocos ingresos o han caído demasiado los ingresos, tienes conflictos continuos porque esto que está sucediendo y el aislamiento ha levantado la reacción de las personas, hay contiendas en la familia que está junta y hay contiendas contra todo lo que signifique de alguna manera gobierno, gobierno en la casa, gobierno en el país, en el estado, en donde sea. Todo el mundo está exaltado, todo el mundo está molesto. Veamos qué dice el Salmo 23 y vamos a orar con respecto a eso. Dice el 1. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Mientras viva, te alabaré. Alzaré mis manos para alabarte. Con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Me acuesto y me acuerdo de ti. Durante toda la noche estás en mi pensamiento. Tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tu protección. A ti me entrego por completo, porque tu gran poder es mi apoyo. Destruye a los que quieren matarme, échalos en el hoyo más profundo. Que los maten en la guerra, que se los coman los perros salvajes. Concédele al rey y al pueblo que te adora alabarte y alegrarse en ti. Pero a los mentirosos, tápales la boca. Señor, nosotros nos hacemos uno con esta oración, con este canto, en el corazón de un hombre que estaba pasando por una tragedia, no solo al haber sido destronado, sino que fue por medio de su propio hijo quien lo quería matar, quien había conspirado contra él y lo quería matar. Señor, qué difícil es estar en una situación así. Es una situación de vivir en un desierto, pero ahí estaba tu presencia, Señor, para saciar la sed del desierto emocional en el que estaba pasando este hombre, David, y que nosotros pasamos en ocasiones. Esa tragedia que nos sucede en la vida, esas necesidades que parece que no se puede cosechar ni obtener ningún beneficio del desierto. Y eso pasa también en ocasiones en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque hay enemigos que nos persiguen. Tú lo dijiste, nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra personas, sino contra principados y potestades y poderes de las tinieblas. Pero nosotros podemos resistir. Nos has dado una armadura para defendernos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe y el resto de la armadura para pelear contra las acechanzas del diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros, mientras tanto, Señor, nosotros tenemos acceso hasta el trono de tu gracia para adorarte, para alabarte, para vivir en tu presencia, para deleitarnos. Es mejor estar en tu presencia que una comida o una bebida que sacia la sed y el hambre. Gracias, Señor, porque en ti tenemos un refugio, en ti tenemos nuestras fuerzas, de ti vienen nuestras fuerzas, Señor. Tú sacias toda necesidad. Tú dijiste, Señor, que el que venga a ti jamás tendrá hambre y no tendrá sed. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta es la parte 34 de este tema. ¿Qué hacer ante las plagas? Dijimos que eran 7 causas. Llegamos a la conclusión de que el estrés es una de las causas más grandes de tensión, que es una de las causas más grandes que daña nuestro sistema inmune. Por supuesto, hay otros factores. Sabemos que hay otros factores, pero a nosotros nos interesa enfocarnos en causas y soluciones para ese tipo de plaga que es el estrés. Es una plaga que antes la llamaban sufrimiento, tensión, angustia, también, por supuesto. Hoy se le llama estrés, pero a fin de cuentas se reduce a lo mismo. Es
el perder la paz, el gozo, la paciencia, todas esas cosas que suceden en una situación como la que vivimos actualmente. Dijimos que eran 7, aquí están enlistadas, lo hemos visto muchas veces, las 4 primeras. La cuarta la terminamos el martes anterior, quedó concluida, y hoy, perdón, vimos para la última tema que vimos en la cuarta, en la de las indecisiones, es, por supuesto, cuál es la solución, cuál es la vacuna para ese mal de las indecisiones que causan estrés. Pues obviamente la mejor forma de decidir son a través de los principios bíblicos para la toma de decisiones. Y vimos cada uno de los 8 que aparecen aquí. Muy importantes. No lo voy a repetir, aquí se queda en la grabación. Si ustedes quieren conservarlo, pueden después en su aparato que estén usando, en su medio, sacar una foto y conservarlo o obtenerlo de alguna otra manera. Pero aquí está. Bien, dijimos que vimos las 4 primeras. Hoy lo que vamos a ver es los valles oscuros. Este es el tema que vamos a iniciar este martes y es un tema por demás interesante también. Esto tiene que ver, está muy fundamentado en parte del tema que vimos el domingo, que tiene que ver con el Salmo 23. Dijimos que mucho de esto está conectado, tal como lo dice ahí arriba, y todos se encuentran en el Salmo 23. Llegamos a los valles oscuros. Veamos. Hay un proverbio árabe que dice, puro sol sin lluvia hace un desierto. Si no hay lluvia, si no hay el agua que da vida, se hace un desierto, se hace una zona árida, una zona vacía. Igualmente, si nunca has tenido tiempo de una baja espiritual, debilitarte espiritualmente, tiempos oscuros o tiempos sombríos en tu vida, estarás seco. Estas son oportunidades, tenemos que verla más bien no como destrozos, fracasos, sino como oportunidades para darnos cuenta que hay algo más. Miren esta imagen. En esta imagen es un orfebre que está trabajando con un metal, con el metal. Hay un proverbio de la escritura que dice, proverbio 17:3, dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Jehová prueba los corazones para conocerlos? No, Él ya conoce todo acerca de nosotros, sabe cuáles son nuestras intenciones, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestros pecados ocultos, el Señor lo sabe todo. De lo que se trata aquí es de que nosotros descubramos aquellas cosas que a nuestros ojos están ocultas o las hemos ocultado, las hemos enterrado para que no salgan a la luz, porque nos avergüenzan y queremos olvidarlas y dejarlas ahí, pero no se puede eso, porque esas son impurezas en nuestra vida espiritual, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y de paso les comento, para quitarle las impurezas a un metal, así como sale de la mina, sale con mezcla de muchos otros metales, sale con mezcla de hierro, sale con mezcla de muchos otros. Sin entrar en detalles, tiene que subirse la temperatura de la plata, se sube a 960 grados centígrados para que se funda, para que se haga líquido y entonces las impurezas van a flotar en el crisol. El orfebre lo que hace es con una cuchara las elimina y entonces queda más puro el metal, la plata. Para el oro, en la hornaza, el oro se funde a 1060 grados centígrados, 1064 grados centígrados. Eso también hace la misma operación. Lo funde a esas temperaturas de más de 1000 grados para quitar las impurezas. ¿Qué es lo que pasa con las pruebas? ¿Qué es lo que pasa con esas, esto que decíamos hace un momento? Estos tiempos de baja espiritual, en donde sientes que te estás debilitando, que tu fe estás tropezando en la fe, estás tropezando con dudas, con temores, tiempos oscuros donde no ves respuestas de oración, tiempos sombríos donde parece que por todos lados te están atacando y estás seco como el desierto.
Estas son las oportunidades que digo, estas son elevar la temperatura para purificar tu corazón, purificar tu alma. No tendrás profundidad en tu ser, profundidad espiritual, ni madurez. Para formar una persona madura se necesitan tiempos buenos y tiempos malos. No pueden ser todos malos porque finalmente perderías la esperanza. No pueden ser todos buenos porque ya sabemos, es como cuando tienes hijos y tienes bebés y si todo les das, todo lo que te piden les das, vas a ser niños consentidos, acostumbrados a que siempre van a ser la obligación de alguien estarles surtiendo lo que se les pega la gana. Entonces, se necesitan tiempos buenos y malos. La vida es una mezcla de dolor y placer. Esa es la vida real. Victorias y derrotas, éxitos y fracasos, cimas de montañas y valles profundos y oscuros. De hecho, recordemos que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Todas las intenciones del mundo de destruirte fueron vencidas. Las atracciones del mundo fueron vencidas y descubiertas como atractivos que te van a llevar al fracaso espiritual y al fracaso de tu alma, por supuesto, a una frustración continua. Ahora, aún en nuestros valles más oscuros, en nuestros días más oscuros, Dios está ahí. Dios está ahí con nosotros. Eso lo podemos recordar perfectamente. Fíjense, el salmo, repito, que vimos el domingo, por supuesto, es otro enfoque, es un enfoque más profundo en los valles ahora. El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo vimos detalladamente el domingo. Pero vamos a ver cómo lo expresa otra versión. ¿Por qué otra versión? Porque es una traducción diferente. Una palabra en hebreo o en arameo, que es en donde estaban escritos el Antiguo Testamento, se traduce con varias o tiene varias traducciones. Igual el Nuevo Testamento en el griego tiene varios significados, algunas palabras claves. Por eso es, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Esto es que me infundirán aliento. Me infundes aliento. En Israel existe un valle de sombra de muerte. Es conocido. De hecho, pienso que de aquí se inspiró, no estoy seguro, no leí, no tengo información para pues asegurarlo 100% o garantizarlo, pero sí es probable porque David era un pastor de ovejas y las llevaban a diferentes lados y por diferentes rumbos. Miren, es un cañón escarpado, casi cortado con cuchillo, profundo y muy angosto. El sol ilumina el fondo solamente cuando es mediodía. Solo cuando está en el cenit es cuando hay luz en el fondo del valle. El resto del tiempo, el fondo del cañón está oscuro, completamente oscuro. David probablemente conducía sus ovejas a través del valle de sombra de muerte mientras él ascendía hacia los rediles de las ovejas. Él tenía que pasar por ahí. Él tenía que cruzar ese valle de sombra de muerte. Era peligroso. Había ladrones, había asaltantes, había bestias, animales salvajes y aprovechaban la oscuridad para tomar sus presas. Es un valle que se ve así. Es un valle que está, y todavía no alcanzamos a ver, miren, por ejemplo, en esta parte, en esta sección, todavía está más oscuro, es el centro, es el fondo. Miremos cómo perdón. En la Biblia, vamos a ver que la palabra valle, el significado en paralelo, tipo parábola de valle, se refiere a diferentes situaciones difíciles en la vida. Y eso vamos a empezar a describirlo aquí. Son valles de sombra, son valles oscuros, valles de sufrimiento, valles de angustia, valles de soledad. Vamos a ver esos ejemplos traídos a nuestra vida, a la realidad de nuestra vida. El primero es el valle de la calamidad. Eso está en Josué, capítulo 7. Hubo un evento triste
y muy difícil que pasó el pueblo de Israel en ese que se llama el Valle de la Calamidad. Antes de eso, quiero comentarles que este es una mapa de la tierra donde estaban, por donde pasó el pueblo de Israel y las conquistas que hizo. Ustedes verán aquí a Jericó señalado en esta parte, y habían conquistado Jericó, y ahorita vamos a ver algunas imágenes para explicarlo un poquito más. La ciudad siguiente donde iban a conquistar, que Dios le dijo, te voy a dar la tierra para que sea, la quité a estas personas que hasta a sus hijos ofrecían en sacrificio, quemaban a sus hijos vivos. La gente de toda esta zona, los arameos, los eteos, los fereceos, los jebuseos, todos los que vivían en esa zona. 7 naciones que eran idólatras, pero extremo. Hacían lo peor. Por eso Dios dijo, contaminaron la tierra y van a perder la tierra y se la voy a dar a mi pueblo. Entonces, la otra ciudad es Hai, o Ai, como se menciona ahí, y el rumbo que iban a tomar después de Jericó era hacia Hai. Ese era el siguiente punto, el siguiente objetivo en la conquista del pueblo de Israel. Ahora, bueno, aquí hay una imagen perdón, creo que quiero primero ver esto. Olviden la otra, ahorita se las presento de nuevo para explicarles lo que sucedió. Dios les había dicho que la primera ciudad se llamaba Jericó, que la rodearan durante 7 días, le iban a dar una vuelta sin hacer un solo ruido, ningún ruido, ni hablar, ni nada. Tenían que pasar en silencio. Solamente esa era darle toda la vuelta, todo el pueblo iba a dar la vuelta y regresaban a su campamento. Así lo hicieron por 7 días y en el 7º día dieron 7 vueltas y entonces lo que pasó es que los muros cayeron, porque todos gritaron, les dijeron, cuando eso pase, las trompetas de los sacerdotes, el grito de todos va a hacer que los muros caigan. Dios sabe cómo hacer las cosas, Dios sabe cuál era la debilidad en ese muro y cayó. Entonces dice aquí, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Tomaron la ciudad, pero la orden, la instrucción que traían con respecto a Jericó era que no debían de llevarse nada, no deberían de tomar despojos. Despojos se le llama a aquellos bienes que rescatan de los que fueron vencidos, de sus enemigos vencidos. Ellos tomaban vestiduras, oro, plata, armas, lo que encontraran, animales, lo que encontraran, pero la instrucción que les dio Dios es no toquen nada de eso porque está maldito. Es maldito. ¿Por qué? Por la cantidad de pecado acumulado, la maldad que había hecho ese pueblo de Jericó, como decía al principio. Entonces los muros caen y ellos entran a tomar la tierra, a hacerse dueños de esa tierra, solo la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando entraron, viene una maldición por desobedecer a Dios en Jericó. Y ahí sí aparece esta imagen. Esta imagen es de un hombre llamado Acán, A-C-A-N, Acán, que se enteró de que en una de las tiendas, cuando levantaron ese tapete que había, descubrieron que había oro y un manto. Se dice en la escritura manto babilónico, un manto hecho de muchos colores y de tela muy fina. Y lo codició Acán. Y lo tomó y lo escondió. Se lo llevó. Se llevó el oro y se llevó el manto. Y no dijo nada. Eso era anatema. La Biblia le llama anatema a lo que había sido hecho maldito, aquellas cosas que están bajo maldición, y esto que era parte de lo de Jericó era anatema, porque lo tomó acá. Entonces fue descubierto, Dios dijo, antes de esto, a raíz de esto, al ir a tomar Jai, fueron unos espías que mandó Josué y le dijeron, mira,
no te esfuerces, que no vaya todo el pueblo, con unos 3,000 hombres que mandes es suficiente. Es una nación muy indefensa, es una nación fácil de conquistar. Mandaron los 3,000 y se enteró que después 35 personas de los judíos murieron. Y Josué se desgarró y desgarró sus vestiduras y clamó a Dios y dijo, ¿qué pasó, Dios? Tú nos prometiste que ibas a estar con nosotros. Que Dios esté contigo es una garantía de que vas a vencer al enemigo. En ese tiempo y en este. Aunque nosotros a veces nuestra fe falle, cuando Dios está contigo, tú estás seguro que va en la misma barca que tú. Tú estás seguro que el Señor está ahí y aunque no haya panes, el Señor va a ver la forma de que de lo que hay se va a multiplicar o que va a haber ingresos o que de alguna manera Él va a mover las cosas que hay alrededor para surtirte lo que necesitas. Entonces, él estaba prácticamente traumado, Josué, y le reclamó a Dios y Dios le dijo, esto sucedió porque hay anatema entre el pueblo. Alguien cometió anatema, alguien tomó de lo maldito. Y entonces Josué mandó separar por tribus y de cada tribu el Señor indicaba, a través de medios que ellos tenían, indicaba en qué tribu lo tenía. Y luego de la tribu, en familias, qué familia lo tenía, hasta que llegaron a Acán. Y Acán le dice Josué, di qué fue lo que pasó. No, pues tomé del anatema. La verdad es que tomé del anatema, tomé el manto babilónico y el oro. Y fueron por el oro. Ahí está en la representación oro y un manto. Y entonces le dijo, has pecado contra Jehová. Has pecado contra Dios. La sanción por esto, que ya había sido establecido por el antecesor de Josué, que es Moisés, era muerte. Tenía que morir. Y lo que hacían era el líder, hay ocasiones en las que el líder tiene que ejercer disciplina. En este caso, Josué contra Acán o a causa de Acán. Está descrito en Josué 7:25. Ustedes lo pueden leer. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es, en la Biblia vemos que la palabra, bueno, perdón, a ver, dijimos esto, el valle de Acán. Josué 7:26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, cuando se escribió este libro de Josué. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, el Señor estaba molesto, el Señor se había enojado por el pecado que habían cometido, porque Dios sabe muy bien que cuando tú te haces de algo que está obtenido por maldad, bajo pecado, algo que se hizo en pecado, por eso dice, cuando tú te juntas con personas que viven en pecado y se satisfacen en pecado y se gozan y te incitan a ti al pecado, te contaminan. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que serán como retama, como una rama de esas que en el desierto cuando sopla el viento ahí va rodando un arbusto seco que está siendo arrastrado por el viento. Así serían estos, áridos, sin fruto espiritual. Entonces, eso estaba sancionado con la muerte. Y no era cualquier muerte, porque era el patriarca. En ese caso, iban a morir él y toda su familia y todas sus posesiones. Esta es una imagen en donde iban a morir sus mujeres, sus hijos, sus animales, todo fue destruido. Todo debía ser así. Esa era la ley en ese tiempo. Era la ley de Moisés. Tenían que erradicar el pecado, porque si no lo hacían, iba a extenderse. Es como la lepra, el pecado es como la lepra. La lepra era una pequeña mancha que se va extendiendo por todo el cuerpo y luego el cuerpo se llena, se contamina completamente y se empieza a desgarrar la carne y es una muerte dolorosa, fuerte, porque te quedas solo, porque pierdes la relación con tu familia, estás alejado de la civilización. Eso pasó con Acán. Entonces, ese es el valle de la calamidad. Ahora, otro ejemplo, quiero orar. Señor,
Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos adviertes de muchas cosas de las cuales tenemos que estar muy, muy conscientes y muy atentos. Porque tal como dice tu palabra, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, Señor, gracias por advertirnos, Señor. No queremos tomar de lo que está bajo pecado. No queremos tomar las cosas que son contaminadas, las cosas que provienen de hechicería, de las, entre comillas, buena suerte, que los reales que son actos de brujería o de hechicería. No queremos tomar nada que haya sido pasado por manos de pecadores, de pecado. No estoy hablando de que las cosas normales, sino aquello que ha sido trabajado, aquello que Dios específicamente dice, no te quedes con eso, porque es pecado, porque eso te va a contaminar. Sabemos, Señor, que tu intención era alejar al pueblo de esa contaminación, porque tristemente más tarde sucedió que el pueblo empezó a buscar en otros ídolos o en ídolos lo que solo tú les podías dar. Gracias, Señor, por advertirnos de esto y queremos estar atentos. Queremos estar alerta, velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, queremos estar atentos. Gracias en el nombre de Jesús, porque tu espíritu nos advierte, tu palabra nos advierte. Gracias, Señor, porque de muchas formas nos vas a hablar. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien, otro ejemplo de valle es el valle de la oscuridad. Valle de oscuridad es el valle de lágrimas, perdón. Está en el Salmo 84:6. Le llaman ahí Valle de Baca. Ese era el nombre, pero es el Valle de Lágrimas. El Salmo 84:6 dice, atravesando el Valle de Lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. La otra versión dice, cuando anden por el Valle del Llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Este es el tiempo en donde estamos pasando ahorita. Es un valle de lágrimas, es un valle de sufrimiento, es un valle de desesperación, desesperanza, de tristeza, de frustración. Hoy día estamos atravesando por un valle de lágrimas. Este es un valle que, según lo que mencionan las imágenes de donde las saqué, pues a ese es el valle que le conocían como Valle de Lágrimas. La aflicción es una oportunidad, como decíamos. Por eso dice lo que leímos, atravesando el Valle de Lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. ¿Qué reacción va a haber en este tiempo de Valle de Lágrimas que estamos cruzando? Todo depende de ti y de mí. Dios está dispuesto a apoyarnos, a ayudarnos. El Espíritu nos está hablando de muchas maneras. Nos está hablando para buscarlo, para estar más en oración, para leer más la Escritura, para llenarnos de la palabra y no ser engañados por el diablo. Las aflicciones son oportunidades. Son oportunidades. Si lo empezamos, sí, claro que sufres, claro que puedes pasar por dificultades, pero ve la oportunidad del otro lado. Esto va a ser temporal, esto no dura para siempre. Lo que sí dura para siempre es tu alma, tu vida espiritual. Bueno, quiero dejarlo hasta aquí. Hay otros 2 o 3 ejemplos que lo vamos a dejar para la próxima semana porque lo que quiero es centrarme, orar con respecto a esto y otras cosas que quiero orar. Pero si ustedes se dan cuenta que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tendremos mal alguno. El Señor siempre está a nuestro lado. El Señor tiene su vara y su cayado. Su vara y su cayado, recordemos que la vara es la que usa el pastor para lanzarla contra las bestias que querían devorarte, contra los demonios, por medio de la autoridad que te delegó. Cuando tú hablas una palabra, el Señor está lanzando la vara en contra del maligno para que huya. Por eso dice, cuando tú echas fuera el demonio, es porque el Señor está contigo y el Señor está actuando a través de la autoridad y el poder que te dio para echar fuera demonios. Mucha gente vive atemorizada. Está bien que recurras a hermanos que tengan más madurez espiritual y que conozcan más. Eso está bien.
Pero tienes que aprender que el Señor está contigo, que el Señor trae una vara para defenderte. El cayado es para cuando la oveja se podía caer por un descuido en su vida espiritual, por un pecado. Es como si se deslizara la oveja, cayera en un barranco y el cayado, que tenía un gancho en la parte superior, perdón, un gancho, el cayado, con eso la estiraba la oveja, o cuando la oveja agarraba por un camino equivocado donde había espinas y no podía salir la ovejita, el Señor o el pastor la saca del cuello. Es lo que nos pasa a nosotros cuando nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Es cuando dejas de leer la Biblia, te vas con las espinas y dejas que el enemigo está agazapado como leones, como las bestias. Están viendo cuál es el animal más débil en la manada. Está la manada, mientras está la manada junta, no atacan. No atacan porque hay formas de defenderse con otros que están atentos y los golpean. Pero dejan la oveja enferma, la oveja que se rezaga, la oveja, digo, el animalito que se rezaga, que se queda atrás. En ese momento, el león sale o el animal sale y toma su presa. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra vida? Dejamos de leer, dejamos de reunirnos, dejamos de tener estas reuniones, dejamos de alimentarnos de la palabra, de orar, de tener tiempos de intimidad con Dios. David, en el Salmo que leímos, en el Salmo 63, dice: para mí estar en tu presencia es mejor que cualquier alimento. Y eso que estaban en el desierto, tenían hambre, no se habían preparado para ir, salieron huyendo de improviso, salieron corriendo para poder salvarse, porque ya estaba ahí Absalón con todos los que lo seguían. Entonces, cuando nos descuidamos espiritualmente, cuando te ganan las cosas del mundo, cuando hay más cosas que atraen tu atención, cualquiera que sea, y eso nos sucede a todos, estemos conscientes de que no es una persona, esto no se está dirigiendo a una persona, se dirige a mí, a ti y a todos los que estamos aquí y los que no están también. Entonces, hay que tener cuidado en dónde está tu atención, en dónde está tu tiempo, en dónde está el tesoro, porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuidado, si el tesoro está en el mundo y en las cosas que ofrece el mundo, tu corazón se va a perder ahí, se va a extraviar. Vas a quedarte en el valle de lágrimas por mucho tiempo. Por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo voy a salir? Es tu decisión. Claro, Dios tiene un tiempo de prueba para quitar todas esas cosas que tenemos. Pero una vez que reconocemos, es esa oportunidad de que flota la impureza del pecado, de la carne que hay en nosotros, de la concupiscencia, de las codicias, de las malas pasiones y pensamientos y palabras y acciones, y el Señor lo recoge. La falta de perdón es una impureza grave, seria, porque si no perdonas a tu hermano, tampoco Dios te perdonará a ti, dice la oración que nos enseñó el Maestro, el Señor. Bien, vamos a orar, Señor. Gracias, Señor. De nuevo, gracias, Señor. Son advertencias claras, nos enseñas así como lo hacías con todos los discípulos, las ovejas de aquel tiempo que te seguían, lo sigues haciendo. Nosotros estamos a tus pies. Tal vez estamos enfrente de ti como en el Sermón del Monte, tal vez estamos como en el templo, como en la sinagoga, como en las plazas en donde tú predicabas, Señor, acerca del reino. Gracias, Señor, porque estas enseñanzas son de vida. Estas enseñanzas son para crecer, para ser más maduros como creyentes, para que cada vez esté más de ti en mí, más de tu corazón, más de tu mente, más de tu motivación, Señor, que era hacer la voluntad del Padre, más en mí. Gracias, Señor, porque a través de esto nos damos cuenta que al analizar nuestras vidas tenemos cosas que debemos cuidar. Tal vez es el valle, uno de los valles de oscuridad. Gracias, Señor. Puede ser el valle de la maldición o el valle de lágrimas, pero nos cuidaremos porque ya sabemos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gracias, Señor, por advertirlos
Gracias, Señor, porque tú nos guardas de enfermedades y a los que han caído enfermos por cualquier motivo, Señor, te pedimos, nos unimos en oración esta noche para pedirte, tócalos, Señor, tócalos como al leproso, que te dijo, si quieres puedes limpiarme. Y tu respuesta fue, sí quiero, y lo tocaste. Y fue sano en ese momento. O como la suegra de Pedro, que la tomaste de la mano y la levantaste de la cama donde estaba postrada con fiebre, inmediatamente sanó y les servía, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú estás ahí. Gracias porque aquellos que están en la oscuridad de los privados de su libertad física, en centros de reclusión, aquellos que están pasando por ese valle de lágrimas, Señor, tú estás ahí con ellos. ¿Cuánto dura esta purificación? Pues lo que sé es que de ellos también depende el crecer y madurar espiritualmente. Ya no depende del tiempo, sino de lo que tú quieres que crezcan. Tuviste a José en la cárcel, a José en Egipto en la cárcel durante un tiempo, mientras se formaba para ser el segundo después de Faraón. Pablo entró en la cárcel, Pedro entró en la cárcel y los liberaste, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú estás ahí. Y en todos los que tienen algún tipo de privación de libertad en otras áreas, económica, en física, en relaciones internas, relaciones matrimoniales, relaciones familiares, con padres, con hijos, con trabajo, con todo lo que nos limita, Señor. Eso es, tú estás ahí, aún cada lágrima dice la Escritura que tú la recoges, Señor, ni una se pierde. Quiere decir, toda oración, todo clamor, estás escuchándolo, Señor. Por supuesto que no te agrada. Por supuesto que no nos agrada ver sufrir a nuestros hijos y estamos dispuestos a dar nuestra vida a cambio de la de ellos. Pero, Señor, es necesario que crezcamos, es necesario que seamos perfeccionados, purificados, que maduremos espiritualmente. Gracias, Señor, por todos los hermanos que han seguido fielmente con sus diezmos. Tú los conoces, tú sabes quiénes son y tú tienes una relación con ellos en ese sentido, Señor, y te doy gracias por eso. Gracias por su fidelidad. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo, Señor. Te pido por la iglesia, fortalece a la iglesia, Señor, que no se desvíen por este tiempo, por estas amenazas, por este león que está rugiendo fuertemente a través de plagas que nos mantienen aislados, nos mantienen sin trabajo, sin ingresos, que no se atemoricen por eso, que aunque ruja la tormenta, los vientos y el mar y hunda nuestras barcas, sepamos que tú vas ahí, Señor. Sepamos que tú vas en la misma barca, aunque parece que vas dormido, que tú estás al lado nuestro cuando andamos en los valles de sombra de muerte. Muchas gracias, 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 Señor. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues ahora